A Luis Laferrier, docente universitario de Economía, director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Víctor González, Radio Plaza. ¿Cómo está usted? Hola, Víctor. ¿Cómo está? Pero muy bien. Sí, la verdad, hace rato que no hablamos con usted, ya lo hemos hecho. Lo hacíamos en el programa Hilo de Actualidad, hace ya un buen tiempo, ¿no? Aquí en esta radio. Y bueno, y ahora lo volvemos a convocar para, bueno, que nos dé su visión, su mirada, respecto de, digamos, la situación de jolgorio que vive el gobierno, que está bajando la inflación, ¿no? Ayer otra vez el presidente mostró su alegría porque la inflación está en el orden del 4%, y bueno, y exclamó, ¿no? Vamos, Toto todavía, ¿no? Por Toto Caputo, el ministro de Economía, que está bajando la inflación. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Siempre aclaro, Víctor, que como hablamos de economía, tengo que hablar de la actividad que desarrollamos en sociedad para generar las condiciones materiales para que la gente viva mejor. O sea, la actividad económica es la que debe producir bienes y servicios para que el conjunto de la sociedad viva dignamente. Entonces, lo primero que tenemos que realizar son los indicadores de cómo vive la gente, los indicadores sociales. Ese es el fin último. Si la economía no garantiza eso, ¿quién lo va a garantizar? Claro. Bueno, ya sabemos, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, como está viviendo la gran mayoría de los argentinos, en especial, bueno, en el último semestre, desde que, si bien es cierto que venía viviendo mal, porque veníamos teniendo porcentajes de pobreza y de indigencia muy altos en la Argentina en las últimas décadas. Cada gobierno subía un poco más el piso, ¿no es cierto?, de la gente que quedaba debajo de la línea de pobreza y indigencia. Se ha acelerado este proceso de manera brutal desde el inicio de este nuevo gobierno. Y la forma en que se da este proceso, o sea, ¿por qué hay más gente pobre? Más allá de, bueno, que podemos analizar que no hay nada que justifique que en Argentina se pase hambre, pero el mecanismo que existe es que el proceso inflacionario fue una de las herramientas, uno de los medios por los cuales un sector de la sociedad y un sector de la economía, que es el que maneja o manipula los precios, aumenta en forma de medir esos precios a costa de otros que pierden gran parte de sus ingresos. Claro. Es decir, que la inflación ha sido el mecanismo por el cual se le saca a la gran mayoría para transferir los recursos a una minoría. Claro. El tema es que este gobierno lo primero que hizo fue fogonear de una manera increíble esa inflación al disponer una devaluación de más de un 118%, lo cual elevó sustancialmente los índices inflacionarios. Es decir, que en ese punto no se preocupó por la inflación, sino que al contrario, la fogoneó, porque eso permitió que en los primeros meses de este gobierno se diera este saqueo tan grande, o sea, se quitara gran parte de los ingresos de sectores mayoritarios, beneficio del sector muy de controlar los mercados, controla prácticamente las finanzas. El tema es que ese proceso no puede ser definido, salvo que, bueno, en cierta manera sí, lo que pasa es que no puede seguir al mismo ritmo. Si sacamos a la gran mayoría un mes, le sacamos 15, otro mes le sacamos un mes, y le está sacando cada vez más, en algún momento eso tiene que detenerse. Es decir, que detenerse en el porcentaje tan elevado. Entonces empieza a decaer, porque ya los objetivos están cumplidos en su gran mayoría, no del todo, pero el hecho de que de pronto la inflación sea de un 4%, una inflación de un 4%, bueno, equivale a más inflación que en un país, que otro país no se puede tomar en un menos. O sea, que a pesar de que sigue, me parece baja, sigue siendo alta, pero se da sobre la base de ingresos de la población que son muy bajos. Claro. Entonces, si puede tomar el gobierno como un indicador de éxito, lo que hay que ver si eso cambia o no las situaciones que vive la gran mayoría de los argentinos. Y los indicadores que nos están mostrando también, cifras oficiales, también otros estudios, como el caso de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio Social, otros estudios, dicen que la pobreza ha venido creciendo de manera bestial en estos últimos tiempos, y los indicadores que dan para el primer trimestre ya muestran que los índices de pobreza están en niveles alarmantes.
yo no me acuerdo cuando hicimos la última entrevista, pero yo decía, cuando se daba el resultado del escenario, la perspectiva y los escenarios hacia adelante iban a ser catastróficos, y parecía alarmante, alarmista, llamémosle así, la predicción, y la verdad que me quedé corto porque hoy ya hay estadísticas que muestran que tomando los que están debajo de la línea de pobreza y los que están muy cercanos a caer, ya llega casi a cuarta parte de la población. O sea, esto es inédito. ¿Y cómo toma Laferrière cuando se conoce que la inflación es del 4% y el gobierno otorgó aumentos del 6%? Es decir, cuando dicen funcionarios del gobierno, los salarios le ganaron a la inflación. ¿Cómo hay que leer esto? Sí, uno no tiene que comparar solamente un mes, sino que tiene que comparar cómo viene la evolución en los últimos meses, ¿no? Claro. Porque de por sí ya la caída, si había habido aumento de precios de un 25, de un 15, de un 20, y de pronto que el salario se recupere 2 puntos sobre eso, y bueno, es como una burla, ¿no es cierto? Pero es una forma de manipular la información, y lamentablemente no sé si hay muy pocos espacios donde se muestre la realidad cruda de estos indicadores, y la verdad que subyace sobre esta manipulación de la información, ¿no? Porque es decir, a mí me quitan un 40, un 50% de mi ingreso y me dan un 2%, y lo ponen como un éxito, y bueno, es una mentira realmente. O sea, es una mentira grande. Como decimos acá, están mostrando la foto y no la película, ¿no? Claro, exactamente, sí. Está claro, lo que hay que mostrar en el fondo es cómo vive la gente. Y la verdad es, para mí, no sé, una situación que yo no la esperaba, porque yo pensaba que después de la paliza brutal que sufre la población con los aumentos del primer trimestre, yo calculé que en marzo iba a haber una reacción muy grande de la sociedad frente a esto, porque se iba a encontrar con gastos, el inicio de las clases, de la actividad, que son imposibles de afrontar. Sin embargo, yo creo que esto no sea por la realidad. Acá hay responsables políticos, quien toman las decisiones, tomar la inflación, pero a la vez de tomar la inflación, de frenar la recuperación de los salarios, en el caso de los estatales, en el caso de los jubilados, tomó una decisión política que tiene consecuencias, sabe lo que hace, sabe que está transfiriendo recursos, por ejemplo, millones y millones de jubilados hacia los usureros o hacia las corporaciones. Hay responsables en esta situación, y los principales responsables son los que deciden los rumbo que toma la Argentina, ¿no es cierto?, de los últimos años, que es el poder económico más concentrado, el capital financiero, y los gobiernos, que gobiernan en función de esos intereses. Esos son los que han tomado las decisiones y han tenido la inteligencia de darse cuenta de que la sociedad ha quedado muy desmovilizada, muy desmotivada, y por eso han aprovechado para llevar mucho más a fondo lo que yo llamo, que desde hace ya 5 o 6 meses le llamo el masacre. Porque es un plan que tiene objetivos concretos. Esto no es cuando dicen fracasó Milei porque hay, casi un 70% de personas en la pobreza, casi en la pobreza, porque no se recupera la industria o el consumo, porque hay una caída muy grande en las ventas, en el comercio minorista, porque cada una pequeña y mediana empresa. Es un fracaso para los objetivos que tenía Milei, hizo un triunfo bestial, ¿no? Porque el propio presidente le dijo hace un par de meses que él consideraba que los grandes empresarios, aquellos que sacan la riqueza en Argentina y se fugan los capitales hacia el exterior, y gran parte de eso ni siquiera pagan impuestos, para el presidente dijo que eso era el héroe. Entonces, podemos esperar otra cosa, ¿no? La última, ¿qué panorama observa de aquí a fin de año? Yo creo que todo va a depender de cómo reaccione la sociedad, porque está claro que el objetivo de este gobierno, que cumplir con las directrices del gran poder concentrado, poder financiero, es seguir avanzando en lo que llaman ellos la entrega de soberanía, de territorio, de mercado a grandes corporaciones, pero que no va a haber un cambio sustancial, porque las inversiones que van a venir no son inversiones reales que van a tener impacto en la sociedad.
sino son inversiones que ya traen, en todo caso, maquinaria, equipo para avanzar en la depredación de nuestros recursos, y eso va a generar posiblemente un aumento relativo de las exportaciones, pero que va a generar dólares para que paguemos una deuda externa que nunca debimos, que no es deuda, ¿no? Entonces, en términos de condiciones de vida, creo que lamentablemente va a continuar si la sociedad sigue adormecida, sin tomar un poco más de protagonismo para frenar este proceso. Luis Laferrier, muchísimas gracias como siempre por hablar con nosotros, y seguiremos seguramente comunicados. Un gusto conversar con vos, gracias. Hasta